lo que es humanismo y renacimiento, ¿ya? Humanismo y renacimiento se va a tocar en la próxima semana. Lo vamos a tocar conjuntamente con otro tema que se llama invasión a América, o bueno, yo prefiero llamarle la expansión europea, ¿ya? Entonces, es así como está estructurado. Para mí mejor, porque realmente el tema de humanismo y renacimiento es un tema sumamente amplio y a veces se toca solamente 5 minutos. Entonces, pero tenemos el agregado de las cruzadas. Con alguno de tus compañeros, ya, con algunos de tus compañeros, cuando iniciamos el siglo y estuvieron en la clase introductoria, ¿no? En la clase introductoria, entonces, no hubo mayor problema, ¿no? Ahí desarrollamos el tema en ese momento desarrollamos el tema de las cruzadas, creo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Entonces, profesor. solamente con algunos vamos a hacer una suerte de repaso del presente tema, ¿ya? El material de las cruzadas es este. Pueden hacer la captura de pantalla sin mayor problema. Ahí está, ¿ya? Por favor, háganle su captura para ir señalando algunos aspectos. A ver, la semana pasada nosotros, ¿qué tema vimos? ¿Recuerdas? ¿Cuál fue el tema que desarrollamos? Tema que estabas esperando, inclusive. Feudalismo. Feudalismo, ¿no? Feudalismo. Entonces, con el tema del feudalismo, prácticamente llegamos a la cúspide de lo que va a ser, pues, el desarrollo de la Edad Media, o podemos decir, ¿no? Al esplendor de la Edad Media. Finalmente, vamos a entrar ya a la etapa del declive de la Edad Media. Y en ese declive de la Edad Media será importante entender las consecuencias de las cruzadas. Las cruzadas no están en la etapa de la Baja Edad Media, las cruzadas están durante el llamado Medioevo, o sea, a la par que se está desarrollando el llamado feudalismo clásico, en ese mismo momento se está desarrollando las llamadas cruzadas. ¿Ok? Aquí está porque la otra captura de pantalla para poder hacer la explicación. Cuando nosotros hablamos de las cruzadas, muchas veces se entiende que las cruzadas son estas guerras santas en las cuales lo que está en disputa principalmente es el control de Jerusalén, ¿no? Se entiende entonces que todo tiene que ver con Jerusalén. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿es real, profe? ¿Solamente fue la guerra por Jerusalén? En realidad no. En realidad habría que señalar que, eh, que en el caso de estas cruzadas, tiene mayores causales y va a depender a qué grupo social nos vamos a referir para poder entender lo que se denomina entonces el capitalismo, aquí no, el desarrollo de las cruzadas, que nos va a ayudar a entender el desarrollo también del capitalismo mercantil. ¿Ok? Entonces, por ahí, por ese lado. Hasta ahí. ¿Han hecho las capturas? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Profesor. Listo. Le he bajado un poco el brillo a mi pantalla, pero no sé si eso se ha reproducido en ustedes. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se nota? Sí, profesor. Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿O le levanto el brillo? Ahí. Está bien así, Está profesor. normal, profesor, ¿se ve? Listo. Ya. Listo, listo. Yo le digo eso para ahorrar un poco la batería y me está recalentando la batería. Ya, pero bueno, está bien. Si se nota, mejor. Entonces le decía que las cruzadas. Si vamos a los años de las cruzadas se dan aproximadamente entre el siglo XI hacia el siglo XIII. ¿Ya? Esta es la época de las cruzadas, de los años de 1095 al año 2070. Para esta época, ¿qué ya ha ocurrido? Para esta época estamos en pleno medioevo, estamos en pleno contexto en el cual se está desarrollando el feudalismo clásico. Para esta época ya se ha dado la desaparición, ya se ha dado la desaparición de, del Imperio Carolingio, ya ha desaparecido. Y en ese proceso, el nacimiento del feudalismo clásico nos ha llevado a algo más. ¿A qué nos ha llevado? Nos ha llevado a entender, ¿ya? Nos ha llevado a entender fundamentalmente, ¿ya? Cómo se va desenvolviendo esto entre el desarrollo del capitalismo, entre
el desarrollo, digo, del feudalismo clásico y la aparición de nuevos sectores sociales, ¿no? Cuando hablamos de nuevos sectores sociales, la aparición, pues, de la burguesía. Las cruzadas van a ayudar de gran manera en el desarrollo de esa burguesía, ¿ya? Entonces ahí tenemos el contexto. Otro contexto interesante para entender todo esto es entender el contexto de que la Iglesia Católica finalmente está pasando por su momento de máximo esplendor. Ya se ha dado el llamado cisma de Oriente. ¿Qué es el cisma de Oriente? La ruptura entre la Iglesia Católica y lo que ha sido la Iglesia Ortodoxa griega. Eso quiere decir que la Iglesia cristiana está dividida en dos. ¿Ya? La Iglesia cristiana de un lado, la Iglesia cristiana occidental, y la Iglesia cristiana oriental, la Iglesia cristiana católica y la Iglesia cristiana ortodoxa griega. ¿Ya? Entonces es en ese contexto. ¿Qué más? Hay que agregarle ese contexto. Estamos en el contexto en el cual el imperio turco otomano, o el imperio, digo, turco selyúcida, se va a ir formando. ¿Ya? O sea, esta guerra va a ser contra ¿quiénes? Esta guerra va a ser contra los turcos, ¿ya? Contra los turcos selyúcidas. Esta guerra no va a ser contra los árabes, ¿ya? Contra los árabes. El imperio árabe más bien está en decadencia, está en crisis, y el imperio árabe en crisis, ¿ya? Va a darle paso a la expansión de los llamados turcos. Pero cuando hablamos de turcos, estamos hablando de los turcos selyúcidas, ¿ok? ¿Por aquí? A ver, vamos aquí, concepto. Cuando hablamos del concepto, cruzadas, ¿qué podemos decir que son las cruzadas? Las cruzadas son las guerras de expansión. Cuando decimos que las cruzadas son las guerras de expansión, ¿expansión de quiénes? De parte de los señores feudales de Occidente. A ver, los señores feudales de Occidente, los nobles, duques, condes, marqueses, llegan a un punto en el cual están en su momento de gran esplendor. Y en ese esplendor, ¿ya? Y en ese esplendor, entonces van a empezar a chocar entre ellos. ¿Ya? Van a empezar a chocar aquí entre ellos, producto de que es muy poco de repente lo que pueden albergar en torno pues al control de sus señoríos, en torno al control de sus feudos. Pero no son los únicos que en ese momento están entrando de alguna manera en conflictos, en problemas, sino que también tenemos otros actores sociales, por ejemplo, los vasallos, por ejemplo, los caballeros, ¿ya? Entonces, finalmente, todo esto va a involucrar un proceso de expansión. Muchos de aquellos que no habían logrado obtener estos grandes beneficios en Occidente, lo van a buscar en Oriente. Y se van a, aquí, ¿no? Se van a plegar a estas guerras, a estas llamadas cruzadas. Estas guerras van a contar con el gran respaldo de la Iglesia Católica, claro. O sea, para llamarle cruzadas, para llamarle de esta manera guerras santas, entonces entendemos que la institución que está detrás de todo esto será la Iglesia Cristiana Católica, ¿ok? En plena consolidación, como dice, del feudalismo clásico en Europa Occidental, ¿ya? Entonces, no es que las cruzadas nos expresen la crisis del feudalismo, no. Las cruzadas lo que me expresan es que este feudalismo que está en auge, ¿ya? Este feudalismo en auge también está en un proceso de expansión. Y en ese proceso de expansión nos veremos en el proceso de las demás cruzadas. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales se van a las cruzadas? Hay que diferenciar entre causas y pretextos, ¿no? Como ya te he dicho siempre, hay que diferenciar entre causas y pretextos, ¿ya? Cuando hablamos de causa, ¿ya? Cuando hablamos de causas, estamos hablando de el por qué. Cuando tú hables de causas, siempre, ¿ya? La frase debe ser ¿por qué? Y cuando tú hables, por ejemplo, de pretexto, el pretexto es cuando yo trato de maquillar el porqué. ¿Ya? Voy a maquillar el porqué. Entonces, uno es la causa, el porqué, y el otro es maquillar el porqué. ¿Ya? Es como, no sé, tú ves de repente por ahí un canal de televisión que empieza a tirar barro, a decirte de repente, no sé, que la vacuna no es eficaz, que la vacuna no deberías de utilizarla, porque al final, pues inclusive, ¿no? Si es que te vas a vacunar, esto va a traer como consecuencia que te contagies. La vacuna trae COVID. ¿Ya? Entonces, así, ¿no? Entonces, uno tendría que ver qué hay detrás de todo ello.
O sea, ¿por qué empezar a cuestionar el caso de la vacuna en este contexto, por ejemplo, el día de hoy? Y bueno, tiene que ver esencialmente con qué, con que detrás de ello hay algunos, ¿ya? Hay algunos intereses políticos, pues, intereses políticos de ciertos grupos, ¿ya? Por ahí de repente, no sé, de ciertos grupos celestes o naranjas, ¿ya? Que entienden que hay que tumbarse como dé lugar el gobierno, ¿ya? El gobierno tampoco le está haciendo de lo mejor, ¿no? Sagasti tiene problemas, pero el objetivo es tumbarse todo y decir, no, entonces como todo está mal, yo soy quien va a traer el bien, ¿no? Entonces ahí juegan en pared, ¿no? Es lamentable, pero es así, es así. Profe, pero no entiendo, ¿se pueden jugar hasta con la vida de las personas con el objetivo de simplemente obtener beneficios políticos, económicos? Sí, ¿ya? Sí, si no, pregúntale a Beto Ortiz. Entonces, ¿ya? Entonces, hay que entender, ¿ya? La diferencia entre causas y pretexto, ¿ya? Entre causas y pretexto. Entonces, ¿cuáles son las causas que motivaron a eso que nosotros llamamos las cruzadas? Primero, hay una gran necesidad por parte de estos señores feudales de tierras, de riquezas, ¿ya? Que le permita acrecentar su poder económico, pero en ese caso habría que señalar que quienes están mucho más empecinados en ir a estas cruzadas van a ser los llamados segundones. No te digo que solamente ellos, sino los segundones eh, son los principales. ¿Qué era un segundón? Clase pasada. En la clase pasada te decía que en Europa existía la figura del llamado mayorazgo. ¿Qué era el mayorazgo? El hermano mayor era el que heredaba, el hermano mayor que hereda es el que finalmente tiene que cuidar a los otros hermanos, ¿no? A los otros 15 hermanos que tiene, entonces hay que cuidarlo. Él se tiene que comportar como un padre. Bueno, eso era entre comillas, ¿no? Entre comillas era cierto. Pero muy bueno, muchos de esos segundones, ¿ya? El segundo, el tercer hermano, cuarto hermano, ¿ya? Esos segundones en conjunto terminaron como caballeros, ¿ya? Terminaron como caballeros. Quisieran de repente ser vasallos, quisieran de repente ser señores feudales. Eso que no han conseguido, ¿ya? Eso que no han conseguido en Occidente, lo van a buscar en Oriente. Por eso que se van a meter estas cruzadas, por eso que van a estar presentes ahí. Pero entonces no es Tierra Santa, no, no. En realidad estos señores están con ansias de riquezas, con ansias de tierra, con ansias más que de tierras, podríamos decirle, con ansias del control de señoríos. Señoríos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que controlas señoríos, al interior del señorío vas a encontrar, ¿qué cosa? Feudos. Pero te pongo entre paréntesis señoríos, ¿por qué? Porque también habría que entender que no toda tierra era un señorío, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, no me voy a meter a los conceptos del feudalismo porque ya pasamos eso, ese trauma ya lo pasaste, así que no te preocupes, ¿no? Entonces ahí tenemos las causas, ¿ya? Causa para los segundones. Los comerciantes. Otro grupo que va a estar metido en el caso de las cruzadas serán los comerciantes. Los comerciantes, claro, clase pasada también te decía que hacia el siglo XI va a empezar un proceso de reactivación del burgo, reactivación de la ciudad. Profe, pero mentira, pues a mí me han dicho que durante el feudalismo, ya durante el feudalismo clásico no hay comercio, profe, todo es simplemente agricultura y se acabó. Por eso que yo entiendo que el feudalismo es igual a agricultura. No es cierto, profe, pero mi libro dice, pero no es cierto, pues, no es cierto, no es cierto, ¿ya? Hay que tratar de entender en primer lugar que una actividad económica no hace un sistema, que la agricultura viene desde la época de la revolución neolítica, ¿ya? Hasta el día de hoy hay personas que trabajan en el campo, si no, no tendremos que comer. Y por ende, hablar de agricultura el día de hoy no es hablar de feudalismo. Profe, no hable así, pues, profe, no puede destruir lo que yo creo. Bueno, ya lo destruimos la clase pasada, ¿no? Entonces, creo que tenemos una mejor noción acerca del tema. Profe, entonces, ahora sí, ¿no? Ahora que hay comerciantes, podemos hablar del capitalismo. Bueno, comerciantes hay también desde la antigüedad. Sino lo que pasa es que el comercio será una vía a través de la cual poco a poco las personas que están en la ciudad van a ir amasando fortuna. No solamente el comercio, la producción artesanal también, ¿ya? Los que están haciendo zapatos, los que están haciendo vestidos, los que están de alguna manera haciendo de repente, inclusive en esta época, los herreros van a ser muy importantes. ¿Por qué serán tan importantes los herreros al interior de las ciudades?
en este contexto? ¿Por qué será tan importante la labor de las guerras? Pues? La elaboración de armaduras, ¿ya? Escudos, espadas, ¿sí? Profe, entonces sí, la gente está que se arma, que da miedo. ¡Claro! Profe, ya parece el Callao. Ya, pues, tranquilo, tranquilo. Ya, pero es cierto, ¿no? Entonces, en este contexto, ya, en este contexto, hay una necesidad entonces de obtener una mayor presencia de estos comerciantes o occidentales en Oriente, ¿ya? En el Mediterráneo Oriental. No entiendo, profe, esa necesidad. A ver, ellos han empezado entonces poco a poco a reactivarse, ¿ya? Están en un proceso de reactivación comercial interesante. En ese proceso de reactivación comercial, entonces, habría que entender que no son los únicos, pues, que no son los únicos comerciantes. Hay que entender que hay otros grupos, ¿ya? Por aquí entonces se han ido reactivando los comerciantes, pero, ¿ya? Pero, habría que diferenciarlo de qué? De que para ese momento hay otros comerciantes, los comerciantes árabes. Los comerciantes árabes que también tienen presencia por aquí, para aquí también tienen presencia los comerciantes árabes. Los comerciantes bizantinos, ¿ya? Los bizantinos también tienen comercio por aquí. Entonces, profe, entre comerciantes bizantinos, comerciantes árabes, lo que tienen bajo su control, ¿qué cosa es? El control del comercio en el Mediterráneo Oriental. Ellos tienen el control del comercio en el Mediterráneo Oriental, sus rutas comerciales, ¿ya? Los árabes, por ejemplo, ¿no? Estableciendo su ruta comercial desde la zona de España, llegando hasta la zona, pues, del Cairo, ¿no? De Egipto, bajando hacia la Meca y así. Y a eso le puedes agregar inclusive los judíos que están por aquí, ¿no? Profe, entonces hay un gran tráfico comercial entre árabes, judíos, bizantinos. Profe, y los occidentales recién están en un proceso de reactivación. Entonces, ¿qué querrán, profe, los occidentales? Los occidentales querrán entrar aquí, pues. Los occidentales quieren presencia en esta zona, en la zona del Mediterráneo Oriental. Profe, ¿y cómo lo van a conseguir? Las cruzadas. No entiendo, profe, ¿y cómo las cruzadas? Bueno, aquí tienes un lugar que se llama Jerusalén. Entonces van a tener que transitar los guerreros hasta este lugar. Y mientras van transitando, van comprando. Y mientras van transitando, van observando. Van entonces entendiendo cómo se puede comerciar hacia Oriente. Entonces, por eso que los comerciantes están detrás de las cruzadas también, pues. Profe, pero ¿y el carácter santo y todo ello? No, pues, negocio es negocio, business on business. ¿Cuál es el problema? Profe, ¿qué? Claro. ¿Qué más, profe? También se busca expandir el predominio de la influencia en ese momento de la Iglesia Católica hacia Oriente. No entiendo, profe, eso de expandir el predominio. La Iglesia Católica es la iglesia hegemónica en Occidente, pero esa iglesia hegemónica en Occidente tiene competencia. Por ejemplo, en España tiene como competencia el Islam. Por ejemplo, en Oriente tiene como competencia la Iglesia Ortodoxa griega. Y hacia la zona mucho más a Oriente tiene al Islam. Entonces, nuevamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo, profe, de parte de la Iglesia en ese momento católica? Es expandirse, es lograr de alguna manera un mayor predominio, expandirse hacia Oriente, ¿ya? Expandirse hacia Oriente, por aquí. Expandirse hacia ¿dónde también? Expandirse hacia Occidente, si es posible. Profe, ¿y eso para qué? Ah, ya, el objetivo es llevar la palabra, profe. El objetivo es que todos se vuelvan cristianos y que el alma de todos se pueda salvar. No, el objetivo principal de esta iglesia es tener predominio en toda la zona occidental y así, si ya es la institución más poderosa de la Edad Media, si ya es la institución más poderosa en Occidente, ahora quiere serlo en otras latitudes. Y si es posible, eliminar a la otra iglesia, porque la otra iglesia, ya, es su competencia. No puede tolerar otra iglesia cristiana como tal. Es necesario una sola iglesia, una iglesia universal. ¿Cómo se llama esa iglesia? Católica. ¿Se acabó? Profe, no, pero... profe, no hable así, pues, profe. Todo lo ve por el cochino dinero, profe. Ya, ya. Entonces, esas son las cruzadas, ¿no? Ahora, ¿el pretexto cuál es? El pretexto va a ser, hay que rescatar Tierra Santa, hay que rescatar Jerusalén, ¿no? Los infieles han tomado pues aquí la tierra de Dios, han tomado el Santo Sepulcro, ¿no? Dios nos envía a rescatar, ¿no? La Tierra Santa y así.
¿Quién lo convocó? Un señor que se llama Urbano II en el llamado Concilio de Clermont. Ahora, claro, todo esto, de alguna manera podemos decirle, hay que entenderlo también en base a algo que se llama la crisis del año 1000. Hacia el año 1000, Europa está en una suerte de ebullición, de fervor cristiano. ¿Y cuál es el fervor cristiano? El año 1000, fin del mundo. No, profe, pero ¿cómo la gente puede creer? Si la gente creía el año 2012 que era el fin del mundo. Si tu vecino, que es evangélico, ¿ya? El día de hoy, en plena época de COVID, está con su parlante en el mercado señalando que hemos llegado al fin del mundo. Profe, ¿qué? Pero es cierto, pues, ¿no? Entonces, si el día de hoy, con toda la información que tienes, la gente sigue creyendo en ello, si le sigue creyendo a Beto Ortiz, le sigue creyendo a Willax, entonces, ¿ya? Entonces, ¿por qué la gente en el año 1000 no iba a creer en todo esto, pues? Profe, ¿qué? Pero es cierto, ¿ya? Entonces, profe, en esta época, entonces, en esta época, la gente en qué creía, ¿ya? ¿En qué creía entonces? Creía, pues entonces que se iba a dar el fin del mundo, pero no se dio. Llegó el año, pasó el año 1000 y no se dio. Entonces, muchos dijeron, Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Otras voces dijeron, no, 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 se han equivocado. Jesús murió a los 33 años. 33 años, claro, tú tienes que contar año 1000 a partir de la muerte de Jesús. Entonces, el 1033 nuevamente. Y se señala que el 1033 fue mucho más crítico que el mismo año 1000. La gente buscaba hasta suicidarse en conjunto, esperando la segunda venida de Cristo. Profe, ¿qué ocurrió? No, pues no ocurrió. Y como no ocurrió, entonces la gente dice, ahí está, Dios preocupándose por su gente. ¿Está bien? Entonces, con todo eso, ¿ya? Con todo eso, ¿ya? Con todos estos antecedentes, imagínate pues, que el Papa convoque hacia el año 1095 a las cruzadas, entonces va a haber fervorosa gente que se va a sumar, que sí se la creyó, que creyó que iba a rescatar, entre comillas, Tierra Santa. Bueno, pero ¿y cómo hizo el Papa para rápidamente que esto se difundiera, que finalmente la gente se vaya plegando a esto de la Guerra Santa y todo ello? Bueno, gran parte de la población es analfabeta, pues. Entonces, si gran parte de la población es analfabeta, recuerda que el clero es el que maneja el conocimiento, ¿ya? Inclusive había nobles que eran analfabetos. Entonces, profe, ¿quién va a convocar entonces a las cruzadas? La iglesia a través de la misa, como dice tu compañero, ¿no? La misa. La misa va a ser el medio a través del cual vas a difundir rápidamente, ¿ya? Esto era mejor que un TikTok, mejor, ¿ya? Entonces, se comunicaba mucho más fácilmente, ¿ya? Y lo mejor de todo es que se comunicaba todos los días. Todos los días que había misa, ahí se estaba comunicando y se señalaba pues la necesidad de rescatar Tierra Santa, ¿no? Entonces, la frase, ¿no? No te preocupes, Dios será tu escudo, Jesús será tu espada y contra eso nadie podrá, ¿ya? Nadie podrá, ¿no? Entonces, así se convocaron a las cruzadas. Claro, que hubo otro antecedente, ¿no? El señor Alejo Comneno, el emperador bizantino, va a pedir apoyo, ¿ya? Pidió apoyo. ¿A quién le pidió apoyo, profe? Le pidió apoyo al Papa ante la invasión de los turcos selyúcidas. En realidad, lo que quería Alejo Comneno era el apoyo de la iglesia para recuperar algunos territorios que había perdiendo en la zona de Oriente. Pero eso le sirvió, ese pedido de Alejo Comneno le sirvió a Urbano II para convocar a las cruzadas, ¿ya? Entonces, eso también va a ir de la mano. Finalmente, entonces, la gente se fue a las cruzadas. Vamos a las cruzadas.
Vamos a hablar de las 4 primeras cruzadas, ¿ah? No vamos a hablar de todas las cruzadas, inclusive se habla hasta la 8ª cruzada. La otra, la 9ª, bueno, se habla de una 9ª, inclusive algunos dicen que hasta la misma guerra de reconquista española fue una suerte de cruzada. Vamos por partes entonces, ya, como diría mi amigo, ya, ya, del norte, vamos por partes. Ya. A ver, vamos entonces a la primera cruzada. La primera cruzada, ¿ya?, se da entre el 1095 a 1099. Fue convocada por Urbano II, y tuvo 2 fases, ¿ya? Tuvo 2 fases. La primera fase se llama la fase popular. La fase popular fue dirigida por un señor que se llama Pedro el Ermitaño, ¿ya? ¿Ya? Pedro el Ermitaño. Esta fase popular, ¿ya?, llegó a Jerusalén, ¿ya? Llegaron a Jerusalén y le fue mal, pues, le fue mal, le fue desastroso. Profe, ¿qué? Claro, los mataron. Profe, pero Dios era mi escudo, Jesús era mi espada y se acabó. Los mataron. Le fue tan mal, pero fue aprovechado en aquel momento por parte de quienes, de los señores, pues, dándose inicio a la llamada fase señorial. Los señores entendieron entonces las particulares de los problemas que había sido, ya, de lanzarse vehementemente sobre estos territorios, y aprovecharon que en la zona de Oriente también estaban divididos, ¿ya? Entre árabes y turcos estaban enfrentándose. Algunos cristianos entendían que la gente de Occidente venía entre comillas, a rescatarlos, o por lo menos a darle mayor libertad. Y así se va a dar el triunfo de la fase señorial. Bajo la elección de un señor que se llama Godofredo de Bouillon, entonces se tomó Jerusalén. Pero no solamente se toma Jerusalén, se toma también Edesa, Trípoli, ¿ya? O sea, las zonas del cercano oriente, lo que le permitió entonces a los occidentales hacerse de grandes señoríos. Entonces consiguieron lo que no habían conseguido en Occidente, ¿ya? La primera cruzada es la que ganarán estos de Occidente, pero será la única cruzada que ganen a lo largo de todo este proceso, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, algunos cristianos, algunos judíos que estaban en Jerusalén, entonces dijeron, bueno, estos señores vienen a liberarnos y todo ello, y cuando se dieron cuenta vinieron a saquearlos. Profe, no, pero si son cristianos, igual los saquearon. Profe, y los judíos también perdieron. Entonces, en ese momento, muchos de estos judíos y cristianos se dieron cuenta que estos nos venían a liberar, estos venían a saquear, ¿ya? Eran una suerte de pirañas o algo así. Entonces, a partir de ahí en adelante se va a dar el alejamiento de los grupos cristianos y los judíos, inclusive en la zona de Jerusalén, a los cristianos que vienen de Occidente. ¿Ok? Y van a apoyar, inclusive más que nada a los turcos, porque los turcos por lo menos le daban mayores libertades. Recuerda que en el caso del Islam, el Islam permite otras religiones, siempre y cuando pague este impuesto, ¿no? La yizia, ¿no? El impuesto a los no creyentes. Profesor, entonces la primera cruzada era por la crisis, por la crisis de la guerra entre papas y los... Bueno, como te digo, la primera cruzada tiene diferentes causales. Los señores buscando ampliar sus señoríos. Los caballeros buscando ser en Oriente lo que no son en Occidente. Los comerciantes buscando ampliar el comercio hacia el Mediterráneo oriental. Y la iglesia buscando expandir su predominio y, si es posible, eliminar a la competencia que está a su lado. Simple. ¿Ya? Entonces, ahí hay que entender que cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Ya que los lleva a la guerra. Pero, en medio, después de la primera cruzada, tienen pues la pérdida de algunos territorios, como por ejemplo el condado de Edesa. Y ante la pérdida del condado de Edesa, en ese momento se convocará la segunda cruzada. Porque no se puede perder territorio. Inclusive habían otros que decían, oye, mi primo consiguió esto, oye, mi tío consiguió, no, yo también me voy, y se fueron a la segunda cruzada. ¿Y cómo les fue, profe, en la segunda cruzada? Mal. El sultán Saladino termina tomando inclusive el territorio de Jerusalén. ¿Profe qué? ¿Y qué es eso de sultán, profe? Sultán es líder turco. ¿Recuerdas cómo se llamaba el líder árabe? Se llamaba califa.
Aquí tenemos al sultán. Pero fueron a recuperar Edesa y terminaron perdiendo Jerusalén. La toma de Jerusalén hace que se convoque a la tercera cruzada. La tercera cruzada, o la cruzada de los reyes, será liderada por Federico Barbarroja y Ricardo Corazón de León, aunque también tendremos un señor que se llama Felipe Augusto. Aunque Felipe Augusto, el rey de Francia, tuvo que regresar ante algunos problemas que habían en su territorio, Federico Barbarroja llega a las cercanías de Jerusalén, se fue a bañar y se ahoga, y el único que llegará es Ricardo Corazón de León. Se enfrentará a Saladino y finalmente Ricardo Corazón de León y Saladino tendrán que llegar a una tregua. No tomarán de ninguna manera Jerusalén, se le reconocerán algunos territorios a Ricardo Corazón de León, pero no Jerusalén. Entonces, de esa manera, ya, los turcos siguen consolidándose poco a poco como un gran estado. Entonces, es ahí donde en algún momento señalan, oye, pero ¿por qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo porque somos malos de corazón, porque tenemos ansias, porque queremos riquezas, por eso es. Por eso que Dios nos está castigando. Mejor que vayan los puros de corazón. Y es así que entre la tercera cruzada y la cuarta cruzada se organizará la llamada Cruzada de los Niños. ¿Y qué es la cruzada, profe, de los niños? Los niños tienen que tomar lo que no han tomado sus abuelos ni sus padres. Claro. Profe, ¿pero por qué? Porque son los buenos de corazón. Jerusalén está listo para aquellos que son buenos de corazón. Profe, no llegaron ni siquiera a Jerusalén. Las embarcaciones cuando estaban, ¿no? Salieron de Italia, salieron de Francia. Cuando llegaron en ese momento cerca de Jerusalén, dieron media vuelta y llegaron al norte del África y los vendieron al por mayor y menor. Por eso que se le llama la no cruzada también. ¿Cómo terminó, profe? Bueno, ni siquiera llegaron. A esa es la cruzada de los niños. De ahí, profe, cuarta cruzada. La cuarta cruzada, ¿ya?, va a ser apoyada directamente por parte de los comerciantes, ¿ya?, los comerciantes de Génova y Venecia. Se le llama la cruzada comercial o cruzada mercantil. Quien está apoyando directamente en esta cruzada es los comerciantes del norte de Italia. Profe, ¿qué consiguieron con la cuarta cruzada? Al final, durante esta cuarta cruzada ocurrió lo siguiente. Pidieron permiso en la cuarta cruzada para llegar por el territorio de Constantinopla. Profe, territorio de Constantinopla, sí. Iban a tomar por sorpresa a los de Jerusalén, ¿sí? A los turcos en Jerusalén. Pero ¿qué ocurrió, profe? Cuando llegaron a Constantinopla, se maravillaron de las riquezas que habían en Constantinopla. Dijeron, ¿para qué vamos a ir a Jerusalén? Acá está todo. ¿Qué hicieron, profe? Invadieron Constantinopla. ¿Ya? Al final, entonces, la cuarta cruzada terminaría como una cruzada simplemente comercial. ¿Ya? Bueno, hay otras cruzadas, pero bueno, en sí las otras tienen casi el mismo carácter. De las 8 cruzadas, solamente ganaron la primera. Las demás son un desastre. ¿Cuáles son las consecuencias de las cruzadas? Pregunta examen de emisión. 1, debilitamiento de los señores feudales. ¿Ya? O sea, los señores feudales se han invertido, han ido a la guerra, se han empobrecido, se han endeudado. ¿Ya? Entonces se han ido debilitando. Fortalecimiento de los comerciantes occidentales y banqueros en torno al comercio en el Mediterráneo oriental. Si uno de los 3 grupos, entre los comerciantes, el Papa y los señores feudales, ¿quién se benefició de las cruzadas? Fueron principalmente los comerciantes. Fueron principalmente ellos. Ellos son los que ganaron con estas cruzadas. Le fue bien. ¿Ah? Le fue bien. Profe, la cruzada de los niños es la 3. No, la cruzada de los niños es la no cruzada, no tiene un número. La cruzada de los niños no tiene un número. ¿Ya? Simplemente es así. Es en el aire. ¿Ya? Porque se llama no cruzada. ¿Ya? Simple. Pero ¿cómo le fue bien a los comerciantes? Claro, ¿sabe por qué le fue bien a los comerciantes de Occidente? Porque en el transcurso de las cruzadas, ellos están vendiendo, ellos están produciendo. O sea, estos señores que se van hacia la zona de Oriente, ¿ya?, que se yendo hacia la zona de Oriente, necesitan embarcaciones, necesitan caballos, necesitan armaduras. Pregunta, ¿quién los está abasteciendo? ¿Quién les está vendiendo todo eso?
son los comerciantes de Occidente. A ellos les va bien. Que la guerra continúe. Y es una guerra de casi 200 años. Lo máximo. Profe, ¿aprovechan la guerra? Sí. Y aprovechan la guerra para qué? Para conocer, para poder llevar a cabo un mayor comercio hacia la zona del Mediterráneo Oriental. Eso los va a acercar a tener rutas directas de comercio hacia Oriente. Lo que vas a llamar en el futuro la ruta de la seda y la ruta de las especias. Entonces estos señores pasaron de ser comerciantes locales, poco a poco, a ser comerciantes, una suerte de mayoristas. Comerciantes que ya tienen su ruta directa hacia Oriente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Entre un comerciante minorista y un mayorista, ¿quién tiene mayores ganancias? Los comerciantes. Ya, pero ¿qué? Mayorista. ¿Mayorista o minorista? Mayorista. ¿Por qué el mayorista? Si el mayorista vende a menos precio. Pero vende mayor cantidad. Ah, vende mayor cantidad. Entonces, estos señores van a empezar a traer productos en mayor cantidad de Oriente, bajo una ruta directa. Profe, pero podían dar la vuelta. El Atlántico no es conocido. No se aventuran a ir hacia allá. El mar central del mundo en ese momento, para ellos, es el Mediterráneo. No hay otro mar. ¿Ya? Profesor, una consulta. ¿Quién convocó la primera cruzada? Este señor, Urbano II. El Papa Urbano II, Concilio de Clermont. ¿Ya? Y bueno, para ir terminando esta parte, entonces, hagamos la captura del último, ¿no? ¿Sí? Como le decía, entonces, finalmente, con las cruzadas, los únicos que ganaron fueron los comerciantes, ¿ya? Los comerciantes, entonces, los comerciantes occidentales. Profe, y en el caso de la iglesia se va a ir debilitando. Se va a debilitar, ¿ya? Porque también ha invertido en las cruzadas, ¿ya? Sus apoyos se han ido debilitando, por ende ellos también empiezan a tener problemas. Es cierto, en el proceso mismo de las cruzadas, la iglesia iba aumentando su poder, entonces no le fue tan mal a la iglesia, quien sí le fue pésimo fue a los señores feudales occidentales, a ellos sí, porque cuando ya terminen las cruzadas, lo que no pudieron ganar en Oriente, los van a buscar en Occidente y van a empezar a entrar en guerra entre ellos. El más claro ejemplo de eso será la llamada Guerra de los 100 años, ¿ya? La guerra entre ingleses y franceses. Hasta ahí. ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, pasamos aquí. Pasamos entonces a la parte de capitalismo mercantil. Hagan su captura de pantalla para explicarle algunas cositas de manera general. A ver, algunos creen que capitalismo mercantil es lo mismo que edad moderna, ¿ya? Entonces así, de hachazo te digo, no, no es así. No es así, de ninguna manera, no es así. Profe, pero a mí me han dicho, mi libro dice que el capitalismo mercantil se inicia en el siglo XV. Además, profe, le soy sincero, yo estudio en otra academia también en las tardes, profe, y ahí en mi seminario me han dicho que todo se inicia en el siglo XV. No, en el siglo XV lo que se inicia es la edad moderna. Profe, ¿que no es lo mismo que el capitalismo mercantil? No, el capitalismo forma parte de un sistema. Y edad moderna es un periodo. Termina la Edad Media, surge la Edad Moderna. Termina la Edad Moderna, surge la Edad Contemporánea. Listo, son periodos. En el cambio, en el caso del capitalismo mercantil, mientras se está desarrollando el feudalismo clásico, está germinando el capitalismo. Y poco a poco va emergiendo. No le puedo dar una fecha exacta de nacimiento. Simplemente tengo una proyección. Lo que sí puedo señalar que este capitalismo como tal no está naciendo en África, no está naciendo en América, está naciendo en Europa, porque Europa le reúne ciertas condiciones para el desarrollo del capitalismo mercantil. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? Dice que nace con las cruzadas, profesor. Ya. Vamos por partes, ¿ya? Vamos por partes. Yo recuerdo, hace un tiempo atrás decía, podemos decir que sí, que las cruzadas ayudaron de gran manera al desarrollo del capitalismo mercantil. Pero su germinación podemos decir que está mucho antes, inclusive. Pero
Para ello, para entender esa germinación, primero vamos al concepto. ¿Qué es el capitalismo mercantil? El capitalismo mercantil es la primera fase del capitalismo, ¿ya? Sistema global, capitalismo, sistema en el cual estamos nosotros, ¿ya? En esta primera fase de ese sistema, ¿ya? La burguesía, y se llama burguesía porque es el habitante del burgo de la ciudad, ¿ya? El habitante del burgo de la ciudad, está preocupada fundamentalmente en consolidar su poder económico. Frente a esta sociedad estamental, esta sociedad de los tres estamentos, ¿recuerdas? Viatores, oratores, labradores. Poco a poco va germinando la burguesía mercantil, y esta burguesía mercantil lo que está buscando esencialmente, ¿qué es? Está buscando capitales. No entiendo, profe. ¿Cómo que capitales? A ver, vamos a poner un ejemplo. Tu compañero, ¿ya? Quiere poner un negocio en plena época COVID. A ver, quiere vender, a ver qué sería. A ver qué sería. Ah, ya. Tu compañero quiere vender oxígeno, no. Y está bien, ya vamos a poner. Pero bueno, hay algunos que negocian feo con eso, ¿no? Ya, pongamos, tu compañero en esta época quiere vender laptops, ahí está. Laptops. Ya vamos a poner laptops. ¿Ya? Y quiere vender laptops gamer, ¿ya? Quiere importar computadores. Consulta, ¿ya? Consulta. En el caso de tu compañero, ¿necesitará capital para emprender su negocio, no? Claro, de hecho, ¿sí o no? Imagínate que tuviera solamente 5 solsazos para invertir. 5 soles, profe. 5 solsazos. No, profe, no la hace, bro. ¿Por qué? Porque le falta de cosa capital. ¿Ya? Capital. Lo mismo. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? ¿Ya? No le alcanza ni para la chaufa. No, no le alcanza ni para el broster. Ya, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la burguesía mercantil, ¿ya? La burguesía mercantil está, como te decía, interesada en consolidar ese poder económico, o sea, obtener capitales. Por eso se señala que cuando hablamos del capitalismo mercantil, es aquella etapa del capitalismo que está basada en la acumulación originaria de capitales. ¿Qué es, profe, la acumulación originaria de capitales? Ese primer capital. ¿Ya? ¿Cómo va naciendo ese primer capital? Y ese primer capital va naciendo a partir de ¿qué? Del comercio. ¿Ya? Vamos adelantando aquí. En la ciudad, o conocida como burgo en Alemania, o república en Italia, o comuna aquí en Francia, ¿ya? La burguesía obtiene esos capitales a través del comercio, a través de la producción artesanal, a través de la banca. ¿Qué es la banca, profe? Bueno, los banqueros inicialmente eran cambistas de la época, eran una suerte de cambistas, ¿ya? Poco a poco van a ir amasando cada vez una mayor fortuna. Pregunta, ¿en esa época había una moneda internacional? Vamos, en esta época había una moneda internacional, ¿sí o no? No, no había moneda internacional. Entonces, si no había moneda internacional, ¿cómo yo podía, de alguna manera, poder establecer una suerte de medida respecto a todas las monedas que habían en Europa? No podía hacer trueque, yo quería comerciar. Entonces debía haber otro equiparable, oro, plata, y la plata más que nada. La plata en esa época valía mucho más que el oro. Por eso que entonces en la ciudad tus monedas, inclusive, se va a tratar de establecer esta suerte de que valor nominal debe ser igual, el valor nominal al valor del mismo metal puro como tal. ¿Ya? Profe, ¿qué? Claro. ¿Pero por qué, profe? Al valor real. Exacto. Listo. Valor real, valor nominal. Profe, entonces, valía lo mismo que esté en la moneda con la cara, no sé, de tal persona, a que lo fundas y lo puedas utilizar. Ahora con eso puedes entender entonces por qué en algún momento cuando se dé la expansión europea, ¿ya? Cuando en algún momento llegue Pizarro, Almagro y toda su gente, lo que están buscando, ¿qué cosa es? Oro y plata, que da miedo, pues.
¿Por qué? Porque eso tenía un gran valor económico en Europa, ¿ya? Entonces, eso es lo que están acumulando, ¿ya? Están acumulando. Ahora, regresemos. Entonces, no solamente son comerciantes, son artesanos, son banqueros, son usureros. ¿Qué quiere decir usurero, profe? Usurero, te presto el día de hoy 100 soles, mañana te cobro 150. Eso es usura. Eso es usura. ¿Ya? Te aprovechas de la situación de esa persona. Lo que busca de cosa es cobrar por encima del estándar. Eso es usura. La usura en el Perú está penada, por si acaso, ¿no? Pero bueno, pero se hace, ¿no? Se hace, ¿no? Por ahí alguien, ¿no? Ciertos amigos colombianos a veces te dicen, te presto con tu DNI, con tu tarjeta de crédito, ¿no? Profe, ya, suave, profe, no vaya contra el negocio, puede perderla. Ya, ya, ya. Entonces, pero eso ocurría, ¿no? Entonces eran las maneras de poder acumular riquezas. ¿Dónde está el origen de esta burguesía? Su origen está en el proceso de la llamada reactivación agrícola. La reactivación agrícola, urbana y comercial que nosotros hemos definido, que estaba en pleno medioevo. O sea, en pleno momento en el cual se está dando el gran impulso del feudalismo clásico, en ese mismo momento se está reactivando la urbe, se está reactivando el comercio, y esa reactivación permite que vaya germinando la burguesía. En un inicio con pocos capitales, pero poco a poco va a buscar mayores capitales. Y si algo los ayudó de alguna manera, fue a través de las cruzadas. Las cruzadas los ayudaron de gran manera. Las cruzadas reactivaron el gran comercio hacia el Mediterráneo Oriental. Las cruzadas le permitieron entonces empezar a amasar una buena cantidad de capitales. Profe, ¿eso fue suficiente? No, no es suficiente. Van a querer más y más. Aquí recién están haciendo. Uno de los lugares donde se reactivó aquí el comercio de gran manera, la banca también podemos decirle, fue el norte de Italia. Por eso que al norte de Italia se le llama la cuna del capitalismo, principalmente la participación de ciudades como Génova y Venecia, ¿no? Los comerciantes de Génova y Venecia. Oye, pero esos comerciantes de Génova y Venecia ¿no te hacen recordar algo? ¿No te hacen recordar a las cruzadas? Profe, claro, güey, profe. Claro, están en la... Profe, ¿no están presentes en la Cuarta Cruzada? Claro, ellos son los de la cruzada comercial. Ah, profe, entonces voy entendiendo, ¿no? Contexto de desarrollo del feudalismo clásico, pleno medioevo, los señores feudales están en apogeo, la burguesía va germinando, se ayuda el desarrollo de las cruzadas, y el más claro ejemplo es en la Cuarta Cruzada, cuando toman Constantinopla y por 50 años tratan de establecer su dominio hacia la zona de Oriente desde el norte de Italia. Listo. Eso es el capitalismo mercantil. Así se inició. Así empezó. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se me va entendiendo? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? profesor. ¿Ya? Le digo esto ¿por qué? Porque algunos creen, ya, nuevamente, que recién podemos hablar de capitalismo mercantil recién a partir del siglo XV. Y no. A partir del siglo XV lo que están haciendo nuevamente, ¿qué cosa es? Edad moderna. 1453, toma de Constantinopla, 1789, hasta la Revolución Francesa. Listo, se acabó. No confundas capitalismo mercantil con edad moderna. Profe, pero se parece, se puede parecer todo lo que tú quieras, pero una cosa es hablar de sistema y otra cosa es hablar de periodo. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que ella te reconozca como su amigo y otra cosa es que sea su enamorado. Son dos cosas muy diferentes. Profe, se parece, se parece. Se parece. Ah, ya, profe. Ya entendí, profe. Listo, ya. Ahora, hablemos de características, ¿no? Características del capitalismo mercantil. Bueno, como te dije, es en la ciudad, en el burgo, donde entonces, profe, no entendí bien la edad moderna. Ah, ya. Nuevamente, la edad moderna es un periodo. Se inicia con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos.
1453. Y termina con la Revolución Francesa, 1789. Nada más. ¿Qué hubo hasta antes de la Edad Moderna? Edad Media. Entonces, hasta antes de 1453, ¿no hay Edad Moderna? No, hay Edad Media. Y de 1789 en adelante, ¿qué hay? No hay Edad Moderna, hay Edad Contemporánea. Nada más. Simple. Son edades. La primera clase, cuando vimos periodización de la historia tradicional, esto es historia tradicional. ¿Se entiende? Sí, Profesor, Sí, entonces, profesor. ¿qué tiene que ver la edad moderna con el capitalismo? Es lo que no me queda muy claro. Ah, ya. Lo que pasa es que confunden, porque a veces, ya, en algunos textos se aparece así, ¿no? Capitalismo mercantil empieza en el siglo XV, le ponen. ¿Es correcto? ¿Es correcto decir que el capitalismo mercantil se inicia en el siglo XV? No. No. ¿Ya? No. ¿Por qué? Porque lo que está iniciándose no es el capitalismo mercantil, es la edad moderna. ¿Por qué le pone siglo XIII? Le pongo siglo XIII como una suerte de proyección, entendido que está en el mismo proceso de las cruzadas naciendo hacia los años de 1200. Inclusive podría retroceder un poco más y podría poner hasta el siglo XII, el siglo XI. Pero es una proyección. Pero de ninguna manera lo que sí puedo decir es que el capitalismo mercantil recién se está iniciando en el siglo XV. Es eso, para diferenciar. Una cosa es hablar del capitalismo mercantil como la primera fase del capitalismo, un sistema, y otra cosa es hablar de edad moderna como un periodo. Son cosas diferentes. Nada más. Por eso hacía la separación. Ay, profesor, gracias. ¿Ok? Nada más. ¿Ya? Ahora, vamos entonces a cómo se organizan económicamente las ciudades, porque es al interior de la ciudad donde ellos están empezando a germinar. A ver, en la ciudad, ya, en la ciudad, ¿qué ocurre, profe, en la ciudad? El modelo económico que se va a asumir en la ciudad es el modelo económico proteccionista. Cuando decimos modelo económico proteccionista, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Ya? Modelo económico proteccionista. Vas a buscar, vas a tratar de evitar la competencia. Los comerciantes en Occidente están germinando, están naciendo, están empezando a crecer, pero tienen un problema. Ya hay grandes comerciantes en Bizancio, ya hay grandes comerciantes entre los árabes, ya hay grandes comerciantes judíos. Entonces ellos podrían poner en peligro a estos pequeños comerciantes que están naciendo en Europa Occidental. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner otro ejemplo. Tu profe, ¿ya? Vende fruta, ¿ya? Vende fruta. Tu profe vende fruta en un mercado, es minorista, ¿ya? Tiene papaya, melón, sandía, en fin, ¿ya? Pero bueno, yo entiendo que los días de menor venta son los lunes, martes, más o menos, ¿ya? Y los fines de semana, uy, ahí sí la hago, ¿ya? Ahí sí la hago, ¿no? Imaginemos que el domingo la gente pudiera salir tranquilamente. Y que encima el domingo coincidiera, ¿ya? O ese fin de semana coincidiera con un viernes que sea feriado o un sábado que sea feriado. Listo. Uy, la hago, ¿sí o no? Voy a vender que da miedo, ¿sí o no? Entonces compro de todo, le pongo sandía, melón, mandarina, de todo, surtidito para vender. Y cuando, ¿no? Más o menos la venta empieza eso a las 10 de la mañana, esa hora. Y a las 10 de la mañana, al costado de mi puesto, ¿ya? ¿Ya? Se cuadra un camión vendiendo mangos, ¿ya? 4 kilos por 5 soles. Ni mayorista, ni en el mercado mayorista lo consigues así. Pregunta, ¿me malogró el negocio? Vamos, ¿me malogró el negocio? Sí. Claro, pero él no me conoce. Él no sabe dónde soy, ¿no? ¿Ya? Tú no sabes que últimamente aprendió a comer arepa, chicha venezolana y voy de frente, ¿no? Con mi machete y lo amenazo. ¿Ya? ¿Ya? Con toda mi gente. No te queremos volver a ver aquí. ¿Ya? Vete, ve a buscar tu propio mercado. ¿Y por qué lo estoy amenazando? ¿Por qué lo quiero votar? Porque me está arruinando mi negocio. Profe, ¿cómo se llama eso? Ah, se llama un
aquí no, y yo estoy asumiendo un proteccionismo económico. Estoy tratando de proteger, limitar la competencia. Claro, eso linda un poco con lo delincuencial, pero en esta época también se hacía así. Estos señores apelaban a nobles, apelaban ¿cómo se llama? A rodear toda su ciudad, ¿ya? A amurallar sus ciudades y evitar, ¿ya? Y evitar así nomás que ingresaran otros comerciantes, otros artesanos. Entonces, cada uno tenía su zona, ¿ya? Cada uno tenía su zona donde podía tranquilamente llevar a cabo su comercio, su producción artesanal y no competir con los otros. ¿Por qué? Porque recién están naciendo, ¿ya? Entonces, esto es el llamado modelo económico proteccionista. Se van formando guildas, que es la asociación de comerciantes en la ciudad, ¿ya? Que se protegen de las imposiciones del señor feudal. ¿Por qué, profe? Porque quieras o no, la ciudad está al interior del señorío y el señor feudal siempre va a exigir cada vez más cosas. Inclusive, en épocas de mayor crisis, el señor feudal va a exigir mucho más todavía. Entonces los señores van a tener que organizarse, asociarse para enfrentar un poco el poder del señor feudal. Se forman los gremios o corporaciones. ¿Qué es eso, profe? La asociación de artesanos. Artesanos, profe, claro. ¿Ya? Los zapateros, costureros, ¿ya? Ellos entonces se van organizando, inclusive dedicados, o se organizan por cada oficio. O sea, hay gremio de zapateros, hay gremio de costureros, hay gremio de albañiles, o sea, cada uno de acuerdo a su oficio, ¿ya? Y lo que hacen también es limitar la competencia, evitar que otro ingresara así nomás. ¿Qué más? Lo que buscan es controlar los precios. Aquí el precio mínimo que se cobra por tal par de zapatos es este. El precio mínimo por lo que es de repente, no sé, el trabajo para la construcción de casas es este. Entonces se establece un tope. ¿Para qué? Para evitar que alguien venga y empiece a cobrar menos, que empiece a malograr pues de alguna manera lo que se ha logrado en esa ciudad. Entonces siguen bajo el modelo proteccionista, ¿ya? El más claro ejemplo es que este modelo proteccionista no ha quedado en el pasado, es lo que ocurrió últimamente, hasta antes del COVID, con el caso de Estados Unidos y Huawei. ¿Qué ocurrió con Estados Unidos y Huawei? Estados Unidos que acusaba a Huawei, acusaba de que llevan a cabo espionaje, ¿no? ¿Ya? Espionaje, profe, nos buscaba vigilar a través de sus celulares. Pregunta, ¿y las redes sociales? ¿Y Google? ¿Y Facebook? ¿Mm? Cuando tu compañero dice, a ver, ¿cómo me veré de aquí a 50 años? Y ¿no? Se inserta y se llevan toda su información. Pero bueno, eso es proteccionismo. O sea, Estados Unidos aplicó una medida proteccionista. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto estaba contrarrestando el avance de alguna de sus empresas. Entonces el proteccionismo de vez en cuando regresa, tiene retorno. No podemos decir que quedó en esa época, pero en esta época lo predominante era el proteccionismo, ¿ya? ¿Dónde se produce? No hay fábricas, la labor es manual, por eso se dice que hay un trabajo manufacturero, ¿ya? Trabajo manufacturero. El maestro es el dueño del taller. Dentro del taller hay alguien que recién está llegando a aprender, el aprendiz. Él no cobra por su trabajo. Él duerme al costado, él va aprendiendo, él va cuidando en ese lugar. Claro, ese es el aprendiz. Pero ¿qué pasará cuando ya aprenda el oficio? Ya sabe cómo hacer zapatos, desde cortar el cuero hasta terminado. Pregunta, ¿seguirá sin cobrar? Vamos, ¿seguirá sin cobrar? Ahora va a cobrar. No, ahora va a cobrar, pues. A ese se le llama oficial. Entonces el oficial no es maestro, tampoco es aprendiz. Ya conoce el oficio, por ende, cobrará. Es un asalariado. ¿Ya? Cobrará por su trabajo. Profe, ¿y el maestro? ¿No buscaría el oficial llegar a ser maestro? Sí. Pero muchas veces eso también estaba solamente para los amigos. ¿Ya? Había una suerte de organización a través de los gremios. Los gremios son la asociación de principalmente maestros artesanos. ¿Ya? Ahí están los maestros encabezando todo. Y bueno, eran algunos simplemente los que podían subir al grado de maestro. Claro que se les iba a pedir otras cosas, como por ejemplo que presenten su llamada obra maestra.
La obra maestra es lo que tú llamarías el día de hoy, por ejemplo, en términos universitarios, la tesis. ¿Ya? La tesis. ¿Ya? Entonces, para poder lograr un grado. Ferias. ¿Qué son las ferias, profe? Son mercados temporales, ¿ya? Que están relacionados a la ruta de peregrinación. Motivo, profe, ahí donde hay creyentes, hay para vender. Profe, me está diciendo que la religión y el comercio, ¿ya? Pueden ir de la mano, claro. De hecho, ¿cuál es el mes en el cual se vende más? El mes más comercial de todo el año. ¿Octubre? No, ya octubre ya no tanto, ¿ah? Diciembre. ¿Y por qué diciembre es el mes de mayores ventas? Navidad, pues. Navidad. ¿Y Navidad no tiene que ver con una festividad cristiana? Claro. Claro. ¿No pones tus villancicos? ¿No pones no sé, tu nacimiento? ¿Ah? ¿Tu arbolito? ¿No hay pavo aunque sea comprar un pollo a medianoche? Ya, profe, ya, suave, pues. Pero es así, pues, ¿no? ¿Ya? Y por más ateo que seas, tú estás esperando tu regalo. ¿O no? Obvio, ve, profe, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso decía, ¿no? Tenemos aquí los mercados temporales, ¿no? Se están relacionando entonces a las rutas de peregrinación. Entonces, habían rutas de peregrinación y en torno a ellos nacieron ferias. Ferias como la Champaña en Francia, Medina del Campo en España, Oporto en Portugal, ¿ya? En fin. Algo que sobresale es la formación de las ligas comerciales. ¿Qué es una liga comercial? La liga comercial es una asociación de ciudades, pero también es una liga de carácter militar. Es una asociación militar. ¿Y para qué esta asociación militar? Como te dije, hay un modelo proteccionista. Hay que proteger las rutas comerciales. Y para la protección de esas rutas comerciales, entonces hay que invertir. Entonces, entre estos comerciantes se ponen de acuerdo, entonces van aquí dejando algunos impuestos para proteger determinada ruta comercial. Tenemos a la Liga Lombarda, ubicada al norte de Italia, donde sobresalen ciudades como Venecia, Florencia, que lo que buscan es el control del comercio en el Mediterráneo Oriental y el comercio hacia Oriente, controlan la ruta de la seda y las especies. Liga Lombarda, profe, esta es la Liga Lombarda. Esa es la Liga Lombarda. La Liga Lombarda lo que hace es controlar el comercio desde aquí hacia Oriente. Ya, le pongo otro color mejor. Hacia Oriente. Ruta de las especias, ruta de la seda. Pero Génova y Venecia no tienen que ver con la Cuarta Cruzada. Por eso, pues por eso te decía que por gusto no estaban en la cruzada. Otra liga comercial importante, la Liga Flamenca. Los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, ciudades como Ámsterdam y Brujas van a ser las más importantes. La región como tal se llama Flandes. ¿Qué es Flandes? Flandes es una región textil y lo que hace es controlar el comercio fundamentalmente hacia la zona del Mar del Norte. ¿Qué es la zona de Flandes? Esta es la zona de Flandes. Aquí está entonces el comercio en la zona de Flandes. Comercio hacia el Mar del Norte. ¿Ya? Entonces tenemos a otra liga comercial. Otra liga comercial, señala aquí, es la Liga Hanseática, ubicada hacia el norte de Alemania. ¿Ya? Por aquí, acá está. Esta sería la Liga Hanseática. En esa Liga Hanseática, dice, sobresalen ciudades como Bremen, Hamburgo, y lo que tienen es el control comercial en el Mar Báltico. Acá está, este es el Mar Báltico. Y mantuvo una relación con la Liga Flamenca. Claro, no estuvo apartada, ¿ya? De manera muy general, la Liga Flamenca produce paños, textiles. La Liga Hanseática o Hanseática Teutona lo que hace es llevar a cabo la comercialización de cueros, de esclavos. ¿Ya? Entonces se van, profe, van interactuando entre ellos. ¿Ya? Entonces, esa es otra característica de lo que vamos a hablar sobre las llamadas ligas comerciales. ¿Ya? Ahora, pero esas ligas comerciales son asociación de ciudades, o sea,
entre los comerciantes de las diferentes ciudades se van ayudando, ¿ya? Entonces, así era, ¿no? Su comercio. Pero si de alguna manera el capitalismo mercantil se va a ir consolidando cada vez más, va a ser entre el siglo XV y el siglo XVI. La expansión mercantil, la expansión europea, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Simplemente un adelanto, ¿no? Esto surge más allá hacia el siglo XVI, XVII más que nada. XVII, con el proceso de la expansión europea. Con el proceso de la expansión europea van a surgir las compañías comerciales. Debe haber una diferencia entre la liga comercial y las compañías comerciales. Mientras la liga comercial es esta asociación de ciudades, aquí ya no hay una asociación de ciudades. Aquí lo que tenemos, ¿qué cosas son? Empresas. Son empresas con asociados, con acciones. Ya estás hablando de otro lote ya. ¿Ya? Están ocupadas en torno al comercio en la zona del centro, del norte de Europa, pero estos señores ya están yendo más allá, están comerciando por el Atlántico, están comerciando por el Índico, y este es otro nivel, ¿ya? Es un otro nivel. Es como si compararas, no sé, a nivel de universidad, a ver, ¿qué sería? La Universidad Vallejo versus Oxford. Estás hablando de otro nivel, pues, ¿no? Entonces, qué malo, profe. Pero es así, ¿no? Ya, es así, ¿no? Entonces, la liga comercial vio, ya, en su momento fue importante, pero bueno, ya la compañía comercial está hablando de otro nivel económico. Pero claro, para poder fundar estas compañías comerciales, para que éstas se pudieran desarrollar, fue importante el apoyo de la corona, el apoyo de un Estado. Pero hablar de un Estado ya nos lleva a lo político. Ahora vamos a lo político entonces. A ver, en el terreno político, las ciudades empezaron a comprar su autonomía. ¿Cómo comprar su autonomía? El señor feudal está en crisis, está endeudado después de lo que ha sido la participación en las guerras. Profe, pero él murió de repente, pero le pasó su deuda al que quedó, pues, al heredero, y su heredero no salió de la crisis. Entonces, en algún momento, las ciudades aprovecharon ello, ¿para qué? Para ofertarle, para decirle, señor feudal, hagamos algo. Esta ciudad, ¿ya? A usted le paga anualmente, usted recauda de la ciudad, vamos a poner un monto, ¿ya? 100 monedas. ¿Ya? Usted recauda de esta ciudad 100 monedas anualmente. Si usted en este momento, ¿ya? Decide otorgar la autonomía de la ciudad, nosotros tenemos aquí una bolsa con 1000 monedas. Y a eso agréguele que usted nos está debiendo alrededor de 400 monedas. Sus 400 monedas quedan saldadas. Nosotros veremos cómo pagamos ahí a nivel interno. Se lleva de pasada estas otras 1000 monedas, pero eso sí, otorga la autonomía de la ciudad. Pregunta, ¿el señor feudal, ese noble en crisis, aceptó o no aceptó? Acepta. Acepta, pues. Así se le va a otorgar a la ciudad las demás cartas fuero o las cartas franquicias. Con la carta fuero o la carta franquicia, entonces se le otorga la autonomía a la ciudad y de ahora en adelante se nombra a la autoridad de la ciudad. Como la ciudad es un burgo, ¿ya? Recuerda, burgo, ciudad, y muchas veces la autoridad es elegido el maestro artesano, entonces aparece el término de burgomaestre. Burgomaestre. Pero burgomaestre no es alcalde, de ahí viene. Y el alcalde es la autoridad de la ciudad. Ajá. Entonces, algunas ciudades obtuvieron su autonomía. ¿Ok? Y al obtener su autonomía, entonces, ahora están, ¿no?, rompiendo los lazos de dependencia del señor feudal. Eso quiere decir que los señores feudales entraron en crisis, claro. Y su crisis cada vez se agudizaba más. Se agudizaba más. ¿Ya? Ejemplo, profe, ¿cómo se agudizaba ello? Se iban rompiendo las llamadas relaciones de dependencia personal. O la relación, digo, las relaciones feudal-vasalláticas. ¿Recuerdan? Señor feudal, vasallo. Vasallo rinde fidelidad, homenaje, recibe la investidura y el beneficio. Así entonces interactuaban señor feudal y vasallo. ¿Está bien? Un señor feudal tiene varios vasallos, pero un vasallo solamente tiene un señor feudal. ¿Ya? Así estaba organizado. Pero terminado las cruzadas, y muchos de estos señores ya en la época de crisis del siglo XIV, siglo XV, en algún momento van a acudir ante sus nobles y le van a decir, oye, ¿sabes qué?
con lo que tú me brindas, ya no me puedo mantener. Ahora, eso no quiere decir que se va a quebrar nuestra relación, no. Necesito un nuevo señor feudal. No, pero si vas a romper mi lazo, no, no, no. El lazo se va a mantener. Sino que ahora voy a tener 2 señores feudales. Pero a los 2 les voy a ser fiel. A los 2 los voy a apoyar, no se preocupen. El problema es cuando se guerra entre esos 2. ¿A quién vas a apoyar? No entiendo, profe. Ejemplo. Imagínate, ¿ya? Que tu amiga, ¿ya? No sé, ya tu enamorada, ya vamos a de repente entender que tú viste enamorada. Y tu enamorada te llama, pues te dice, oye, ya ha pasado casi un año, ¿ya? No te has dignado ni siquiera a visitarme, ni siquiera a la esquina, ¿ya? No, pero el COVID, yo sé, tú eres una persona muy buena, te mereces algo mejor, ¿no? No voy a terminar contigo, ¿está bien? Pero yo también tengo mis necesidades. Mi vecino trae pollo a la brasa los fines de semana, mi vecino es el que me da internet, ¿ya? Bueno, te voy a ser fiel a ti y a él. ¿Qué te parece? ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa con esa relación, profe, de fidelidad? Se va rompiendo, se va quebrando. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Estas relaciones, ¿ya? Esta relación feudo-vasallática se va quebrando, ¿ya? Se va quebrando. ¿Ya? Profe, la pandemia ha traído problemas. Entonces, en ese contexto del debilitamiento de los pequeños nobles, va emergiendo un nuevo sector. El monarca, ¿recuerdas? Hasta antes, aquel que decía, no, yo voy a poner impuestos y nadie le hacía caso, solamente era, ¿no?, la cara visible del reino, va a empezar a fortalecerse con los impuestos que va dejando la burguesía mercantil. ¿Le conviene a la burguesía mercantil un Estado moderno? Sí. ¿Qué es esto del Estado moderno? Adiós reinos franceses, bienvenido Francia. Adiós reinos ingleses, bienvenido Inglaterra. ¿Le conviene por qué? Porque estos reinos los van a proteger. Lo que necesitan ellos es protección. Ya no solamente protección de su ciudad, no, ahora quieren la protección frente a los comerciantes de otra región. Y poco a poco, en el proceso de expansión, las monarquías los deben de apoyar en su expansión más allá de Europa. Así entonces vamos a ver el nacimiento de las monarquías modernas, ¿ya? O el Estado moderno, donde el poder del rey se va fortaleciendo, se somete a la nobleza, ya no necesitas vasallos, tienes un ejército profesional, ya no necesitas vasallos para que administren un territorio, tienes una burocracia centralizada, entonces las condiciones van cambiando. Así por eso te decía que desaparece Francia, o los reinos franceses, aparece Francia, desaparecen los reinos ingleses, aparece Inglaterra, desaparecen los reinos españoles, aparece España. O sea, hay un proceso de centralización. Ahora, todo este contexto va a crear otras condiciones. ¿A qué? Uno, a la expansión europea, ¿ya? O invasión a América, y 2, hacia lo que va a ser el humanismo y el renacimiento. Pero eso son temas de la próxima semana. Nosotros nos quedamos ahí. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a las claves. Porque aquí ya terminó, para que vean. De lo bueno poco. Vamos entonces a las claves, ¿ya? Ya. 1. En los inicios del desarrollo del mercantilismo surgen diversas formas de organización de carácter comercial. Entre ellos figuran los gremios, los gremios eran la asociación de artesanos, ¿no? Que buscan romper el monopolio comercial, asociación de maestros que buscan neutralizar maestros artesanos. ¿Ya? No buscan romper el monopolio, inclusive son ellos los que monopolizan el comercio, pero fundamentalmente la producción artesanal y los precios. 1 2. La nueva clase social emergente durante el mercantilismo, la burguesía, en su intento de controlar las rutas comerciales y financiar el surgimiento de monarquías, organizó las ligas, ¿no? Inicialmente. Sí, las ligas.
Solamente un dato, ¿no? Las ligas finalmente hacia el siglo XIV van a ir desapareciendo. ¿Ya? Siglo XIV, siglo XV. Para el siglo XV ya no hay. ¿Ya? Ya no hay ligas comerciales. Lo que han quedado son las ciudades, pero ya no. ¿Ya? 3. El capitalismo se desarrolla en base a la relación directa entre producción y el comercio. Por ello es necesario que se organice la venta de los productos que son elaborados por la industria, entre comillas, es producción artesanal, por si acaso. Por ello, durante el mercantilismo se organizan los mercados internacionales temporales, en los cuales se llamó, bueno, mercado temporal es una feria. Mercado temporal, feria. Avión. Con el surgimiento del capitalismo se dan nuevas formas de explotación, los cuales se garantiza la producción de mercancías, las cuales son realizadas por una nueva clase explotada denominada obrero. Durante la fase mercantilista, dicha clase está conformada por bueno, obreros tendría que ver con la etapa industrial. En esta época estamos en la fase mercantil. Por ende, esos se llaman oficiales. El asalariado, ¿no? El que trabaja en el taller, el que conoce el oficio. ¿Ya? Entonces, 4 dedos. 5. La burguesía, para lograr la supremacía como nueva clase dominante, tiene que realizar cambios económicos, políticos, sociales. Por ello respalda a la nueva forma de gobierno que surgió durante la época mercantilismo, ¿no? El cual se llamó, bueno, en el terreno político, lo que están haciendo son las monarquías modernas, que se va reemplazando la poliarquía. ¿Qué era la poliarquía? La autonomía que tenían los nobles. No. Ahora el monarca empieza a centralizar el poder. 6. Las cruzadas se desarrollaron como una respuesta a la petición de ayuda pedida por los peregrinos que sufrían los maltratos de los musulmanes. Dicha campaña militar fue aprovechada por los diversos elementos políticos y sectores sociales. Uno de dichos sectores fue el emperador Alejo I, o Alejo Comneno, el cual apoyó a los cruzados con la intención de recuperar territorio, ¿no? Que habían sido tomados por los árabes, por los turcos. El control de Jerusalén y el norte del África no llegaban a tanto. Recuperar territorios, ¿no? Que le habían quitado los árabes de manera general. 6 casas. 7 dice, durante la Baja Edad Media, Europa vivió el auge de Baja Edad Media, que caracterizó el debilitamiento de los y el fortalecimiento de los. ¿El auge de qué? De los burgos, ¿ya? Debilitamiento de los señores feudales y fortalecimiento de los comerciantes, ¿no? Entonces, dedo. 8. Al concluir las cruzadas se observaron cambios económicos importantes. Un ejemplo de ello es, ¿cuál es un ejemplo de las cruzadas? ¿Cuál sería? El afianzamiento de relaciones comerciales con Oriente, ¿no? ¿Sí? Porque dice económico, ¿eh? Si fuera político sería la D, pero dice económico. 9. El capitalismo como sistema económico surge como resultado de la relación comercial y el desarrollo de Europa entre el siglo XIII y XIV. Por dicha razón, la primera etapa del capitalismo se llamó mercantilismo, pues, ¿no? Mercantilista. 9 casos. 10. Por la importancia del desarrollo comercial, se considera la región D como la cuna del capitalismo, norte de Italia. Dedo. 11. El surgimiento de nuevos sistemas económicos son necesarias diversas, ya sea económica, política, social e ideológica para el surgimiento del capitalismo mercantil. La causa económica fue, ¿cuál fue la causa económica para el surgimiento del capitalismo mercantil? Migración, presencia de mecenas, prosperidad comercial de las urbes, la quiebra de los talleres, la prosperidad comercial de las urbes o ciudades. O también se llama burgo, ¿no? De ahí viene el término burguesía, 11 casas. 12. Durante el desarrollo del mercantilismo se dio la relación directa entre el nuevo centro económico y la clase social, que surge y se desarrolla como consecuencia del desarrollo del comercio. Estos elementos son, ¿cuáles son los elementos? La ciudad y la burguesía. Pues. Ciudad y burguesía. El burgo. 13. Durante el siglo XIII y XIV se desarrollaron los nuevos centros económicos que representan a la nueva actividad económica, el comercio, con lo cual la rivalizan y superan los centros feudales, logrando una autonomía del control que ejercían los señores feudales. Dicha autonomía o independencia de logro a través de las cartas fueron, los cuales eran documentos que entregaban la libertad a las ciudades, pues los burgos o ciudades, con las cartas fueron cantos franquicios. 13 avión.
14. La guerra más importante de la Edad Media fueron las cruzadas. En dicha guerra participaron la élite militar de Europa feudal, los cuales, impulsados por diversos motivos, llegaron a recuperar Tierra Santa a manos de las manos de los musulmanes, aunque posteriormente se llegó a perder. ¿Ya? Aquí hay una imagen, ahí está. Y no dice, ¿no? La imagen se observa un conjunto de soldados que posteriormente a la toma de Jerusalén organizan un orden militar llamado, ellos son los caballeros templarios, los caballeros del templo. ¿Ya? Entonces, dado. 15. Finalmente, la guerra de las cruzadas, llevadas a cabo entre el siglo XI y XIII, mezclaron los intereses de los poderosos grupos de la época, el clero, la nobleza feudal, la burguesía comercial, aunque cada uno de ellos con objetivos particulares. Cabe precisar que los comerciantes buscaron. ¿Qué buscaron los comerciantes? ¿Qué buscaron los comerciantes? Ampliación de sus mercados, ¿no? Principalmente en el Mediterráneo Oriental, que fue lo que lograron, ¿no? Entonces, 15, casa.